La Iglesia en la actualidad está pasando por un momento muy crítico en cuanto al desconocimiento de la palabra, y muchos estudios por diversas entidades lo confirman. La apostasía está tan alta, que muchos afirman que es parte de la apostasía final que dice la Biblia. Como regla común y general, un alto porcentaje de iglesias que aceptan un error bíblico siempre son arrastrados a cometer o aceptar o tolerar más errores y hasta herejías en el corazón de estas iglesias. Hoy vemos cómo las herejías están dinamitando iglesias enteras, destruyendo aún a iglesias con denominaciones históricas bíblicas, que dentro de ellas, diversas congregaciones que forman parte de estas, están aceptando hoy aberraciones antibíblicas como doctrinas. Y viendo esto en todo el mundo, en América, más de 700 pastores levantaron la voz para prohibir dentro de su denominación un error antibíblico que quiere introducirse dentro de este grupo denominacional para minar con el error antibíblico. Más de 700 pastores bautistas están pidiendo a la Convención Bautista que prohíba a las mujeres servir como pastoras, sea de cualquier tipo, en las iglesias afiliadas a la SBC, ya que aceptar este error da paso a que entre otro error y otro error, dejando entrar a Satanás en las iglesias con las mentiras antibíblicas. El pastor Mike Lau, de la Iglesia Bautista de Arlington, escribió una carta abierta al comité de la SBC, pidiendo a la Junta que enmiende la Constitución de la Convención para ser tajantes en no afirmar o nombrar o emplear a una mujer como pastor de cualquier tipo. Titulado Un llamado a mantener nuestra unidad, la carta de Lau advierte sobre lo que describió como una tendencia de las iglesias que contratan mujeres en roles pastorales de varios tipos de forma equivocada. El pastor Lau manifestó lo siguiente: personalmente, sentí la necesidad de ofrecer esta enmienda porque 5 iglesias bautistas, aproximadamente dentro de un radio cercano de mi propia congregación, están empleando mujeres como pastoras de varios tipos, incluidas mujeres que sirven como pastor general, manifestó el pastor Lau. Muchos otros han descubierto que varias iglesias bautistas están nombrando o empleando a mujeres como pastoras en sus áreas. Asimismo, se está viendo cómo otras denominaciones que son tolerantes con pastoras ahora están aceptando como pastores personas que viven como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Causa de esto, diversos pastores de otras denominaciones en diversas partes del mundo están levantando su voz para de esta forma respaldar, afirmar y derribar este argumento falso de que una mujer puede ser pastora, ya que la Biblia lo prohíbe tajantemente. Y negar la autoridad de la Biblia con esta desobediencia y con esta rebeldía siempre traerá consecuencias desastrosas para aquella iglesia que practica o vive con el pastorado de mujeres. El grupo de pastores señaló que la declaración de las iglesias bautistas afirma que mientras que los hombres como las mujeres están dotados para el servicio en la iglesia, el oficio de pastor solo está limitado a los hombres calificados por las Escrituras. En la carta escrita citan una serie de pasajes de las Escrituras que afirman que solo hombres calificados pueden ocupar el cargo de anciano superintendente, términos que los pastores describen como sinónimos de pastor. Dentro de ellas, 1 de Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1 del 5 al 9. La carta también advierte de las terribles consecuencias para la convención si la causa no se resuelve. Permanecer mujeres en el oficio pastoral daña materialmente el trabajo de la denominación porque cultiva la desunión, donde hemos estado unidos por mucho tiempo, manifestó el pastor Lau. Contamina el suelo de nuestra convención con desconfianza y desobediencia a las Escrituras, particularmente de 1 de Timoteo 2:12 y 1 de Timoteo 3. Desvalorizar nuestra doctrina no conducirá a la fidelidad ni a la fecundidad, más bien si aprendemos
aprendemos algo de la historia, abrazar doctrinas vacías y falsas pronto también vaciará nuestra convención. Consideremos el éxodo entre las denominaciones liberales. Permanecieron con las mujeres como pastoras por un tiempo, luego adoptaron la práctica, abandonando así la sana doctrina, y así comenzó su rápido declive, y esto aceptando más y más herejías en sus congregaciones. Por eso debemos entender que siempre un error no viene solo, siempre tolerar un error hará que nos lleve a otro error tras error, hasta acabar como una iglesia apóstata, y esto lo vemos en la actualidad. Primera de Corintios 14 del 33 en adelante nos dice algo muy claro: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Simplemente viendo a partir de estos versículos, no hay una ausencia de claridad con respecto a lo que la Biblia dice acerca de mujeres que predican. Pero a pesar de la claridad de la Biblia, esto se ha convertido en un tema muy monstruoso en nuestro día. Esta maravillosa afirmación divina responde a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de las pastoras? El versículo 35 nos responde clara y contundentemente: porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso no es ambiguo, esto no es algo no claro, o algo superficial, o algo como suelen llamar estos falsos predicadores, un mensaje oscuro, un versículo oscuro. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación, dice la Biblia. Esa es una prohibición absoluta y total de la Biblia. No hay término medio. Y la palabra indecoroso es acogida aquí por el Espíritu Santo para no dejar duda a esta orden, para no dejar alguna ausencia de claridad en términos de la fuerza de esta maravillosa afirmación. La palabra que es traducida indecorosa aquí en la Biblia es aigros en el griego. Es una palabra que significa totalmente vergonzoso. Es algo que es más que algo tan simple como indecoroso o inapropiado. Es algo que es una desgracia. De hecho, esa es la manera en la que es traducida en 1 de Corintios 11:6 por la palabra vergonzoso. Esa es la manera en la que es traducida en Efesios 5 en el verso 12. Esta palabra está relacionada con la inmundicia o las palabras bajas o torpes que llevan a una connotación inmoral, lo cual lo afirma como una desgracia vergonzosa. Ese es un juicio reconocido en referencia a ese tipo de conducta. Es lo mismo como enseñar por ganancia deshonesta, como dice en la Biblia en Tito 1:11. Es en cierta forma como los falsos profetas haciendo lo que hacen por dinero. Es una desgracia, es algo vergonzoso. En el versículo 33 dice la Biblia: como en todas las iglesias de los santos. Pablo nos está hablando de un principio universal. Esto no es algo local o solo para los corintios, como quieren afirmar los falsos predicadores. Esto es en todo lugar y en todo momento. Cuando Pablo dice eso, él está hablando de algo que es para toda la iglesia, en el tiempo pasado, presente y futuro. Como vemos en la actualidad, las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias rebelándose en contra de la Biblia. Esto ha llegado a ser tan amplio que trasciende aún por todas las denominaciones, como la rebelión de la mujer en contra de la palabra de Dios con respecto al tema de las predicadoras, con respecto al tema de las pastoras, y reflejan de manera abierta, muy abierta, la oposición clara al mandato directo de la palabra de Dios. Y esto no es un capricho de Pablo, porque al final del versículo 34, él nos dice: así como la ley también dice. La ley se refiere aquí a la Escritura. Esto no es nada nuevo. La autoridad y el orden de sumisión que Dios ha diseñado de manera maravillosa para obtener la felicidad y bendición de todos nosotros comienza desde la creación, dando roles determinados tanto para el hombre y la mujer. Entonces, como conclusión, el apóstol Pablo escribe en el verso 38: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, el apóstol está diciendo que si no reconocen lo que ha escrito,
escrito como mandamiento del Señor, no son predicadores ni espirituales. Tenemos que entender que si alguien no reconoce el mandamiento de Dios, no debe ser reconocido como un predicador o una persona espiritual. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, fue el mandamiento del Señor que escribió. Aquel que viole ese mandamiento no es un predicador, no es espiritual, es un fraude, porque la palabra de Dios es muy clara. Por eso seamos obedientes a ella y sigamos proclamando la verdad de este evangelio para rescatar más almas para su reino celestial.